Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Hoy el tema es óxido nítrico. Por favor, producción, me pone la primera lámina. Ahí está, óxido nítrico. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué será esto? Todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué será? Pero hay muchas cosas que nos ayudan a que nosotros tengamos mucha salud. Y estuve revisando varios artículos y uno de los artículos que más me encantó es sobre el envejecimiento. Cómo nosotros podemos envejecer mejor, cómo podemos estar mejor. Y en eso tiene que ver mucho el óxido nítrico. Ya, el óxido nítrico. Bueno, el óxido nítrico, esta sustancia fue descubierta, incluso le dieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1998 a estos dos señores, Frederick Murat y Roberto Furgotz. Ya, estos dos señores recibieron, Murat comenzó a ver el óxido nítrico en el 77 y Robert lo comenzó a descubrir la sustancia allá en el 80. Estudios y estudios y estudios, y por fin en 1998 le dan el Premio Nobel de Fisiología, de Medicina. Ahora, ¿qué es el óxido nítrico? Producción, ¿me pone la otra lámina? ¿Qué es el óxido nítrico? Ok, gracias. Molécula gaseosa producida naturalmente por el organismo. Actúa como un importante mensajero químico regulando tu circulación, la función de tu sistema nervioso y la respuesta inmunitaria. Es una molécula muy pequeña, gaseosa, muy reactiva que el cuerpo produce en forma natural en muchas células. Regula la circulación sanguínea, participa en la función del sistema nervioso y apoya la respuesta inmunitaria. Por eso tiene que ver tanto el óxido nítrico en qué, en el envejecimiento, cómo nosotros podemos envejecer. Si envejecemos sin saber quiénes somos o envejecemos teniendo la posibilidad de estar bien a los 100 años, ¿verdad? Como dice el versículo que no les di el versículo en Deuteronomio. Vamos a leer el versículo que no lo habíamos leído, de Deuteronomio. Dice, tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Gracias, hermano, por eso. Entonces, todo esto del óxido nítrico sí tiene que ver con tu envejecimiento. Sí tiene que ver mucho. Porque si lo produce, ¿a dónde se produce? Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Aquí está. ¿Dónde se produce el óxido nítrico? Se produce en diferentes órganos y sistemas. En diferentes órganos y sistemas. ¿Y cuáles son esos órganos y sistemas? El endotelio de todos los vasos. ¿Dónde no hay vasos? Cerebro, riñón, ojos, pulmones, corazón, músculo. Ahí hay arterias, vasos sanguíneos. Y la parte interna de tu arteria es la que produce el óxido nítrico para regular la circulación y producir que tus arterias se dilaten. En el sistema nervioso, las neuronas, para comunicarse mejor, aprendizaje y flujo sanguíneo cerebral mejor, vas a tener menos posibilidades de tener Alzheimer. Tu sistema inmunológico, los macrófagos y otras células inmunes producen óxido nítrico para defenderse del organismo. En el músculo esquelético, durante el ejercicio, aumenta la producción de óxido nítrico para mejorar el flujo sanguíneo y el rendimiento muscular. Tienes que hacer ejercicio. Tu corazoncito,
El óxido nítrico regula la contracción cardíaca y el flujo coronario. En el riñón, participa en la regulación de la presión arterial, la filtración y la excreción o la pérdida de sodio. Y en tu tracto gastrointestinal, que es tan fundamental, el óxido nítrico ayuda a regular el movimiento intestinal, la circulación de la mucosa y la función de la barrera intestinal. Todas estas funciones se produce el óxido nítrico. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual el óxido nítrico produce eso? Bueno, dentro de tu arteria hay un revestimiento que se llama endotelio, ¿verdad? El óxido nítrico se produce ahí en el endotelio. Esto hace que el óxido nítrico se difunda hacia el músculo liso vascular de la arteria y activa una enzima que se llama guanilato ciclasa. Esta aumenta el GMP cíclico y el GMP cíclico disminuye el calcio intracelular. En otras palabras, el óxido nítrico, a través de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa, produce de una sustancia como la arginina, ya vamos a ver eso, produce el óxido nítrico. ¿Qué hace al final el óxido nítrico? Que no hace que entre calcio intracelular, pues la arteria se relaja. Y eso es lo que nosotros tenemos como disminución de la presión arterial. Ahora vamos a ver cuáles son las vías por las cuales se produce el óxido nítrico. Hay 3 vías de producción del óxido nítrico. Un aminoácido que se llama arginina, la óxido nítrico sintetasa, que es la enzima que le dije, agarra la arginina y la convierte en óxido nítrico. Hay otro aminoácido que se llama L-citrulina, esa se convierte en arginina y la óxido nítrico sintetasa la convierte en óxido nítrico. Y la otra es la nitrato de los alimentos. En la boca, ya vamos a verlo bien, se convierten en nitritos y estos nitritos pues se convierten en óxido nítrico en la sangre. Ok, esas son las 3 vías de producción del óxido nítrico: arginina, citrulina y nitrato de los alimentos. ¿Cómo se produce a partir de este aminoácido L-arginina? Es el sustrato. Tenemos una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa o una proteína, ¿ya? Porque son aminoácidos estos. Esta L-arginina con la óxido nítrico sintetasa, nosotros le decimos enzima, convierte la arginina en óxido nítrico. Pero para eso necesita otras sustancias como oxígeno, NADPH, calcio, FAT, tetrahidrobiopterina a BH4. Entonces eso va, más todos estos cofactores y la óxido nítrico sintetasa, convierte el aminoácido arginina en óxido nítrico. ¿Para qué les estoy dando todo esto? Para que veamos cómo nosotros podemos aumentar la óxido nítrico sintetasa, cómo podemos aumentar arginina para aumentar óxido nítrico, o cómo podemos disminuir la arginina, cómo podemos disminuir la óxido nítrico sintetasa para que no se produzca óxido nítrico. Sustancias que inactivan la óxido nítrico sintetasa. Ya les estaba diciendo. Déficit de tetrahidrobiopterina, BH4. EDMA, dimetilarginina. Déficit de L-arginina, que no comas ese aminoácido. Aumento de una enzima que se llama arginasa, que es la que convierte la arginina en otra cosa. Estrés oxidativo, radical superóxido. El radical superóxido es como una balanza. Hay más radical superóxido, sube la balanza para el radical superóxido y baja para el óxido nítrico. Tener muy alta la hiperglucemia, tener muy alta la glucosa.
tu colesterol LDL oxidado, el LDL oxidado, tabaquismo y ácido úrico alto. Por eso las personas a veces que tienen ácido úrico alto están con hipertensión, porque el ácido úrico está inactivando la óxido nítrico sintetasa. Eso es importante conocerlo. Vía alternativa de producción de óxido nítrico a partir de citrulina o L-citrulina. La citrulina es un aminoácido obtenido de alimentos como sandía, melón, pepino, calabaza. La conversión en el cuerpo se convierte en arginina, en riñones y hígado. Ahí se convierte en arginina, hígado y riñón. Ya la arginina, ya sabemos eso, por esto, ¿no? La arginina se convierte en óxido nítrico por medio de la óxido nítrico sintetasa, que está de nuevo, óxido nítrico sintetasa, y va a producir óxido nítrico. Entonces, esto es importante saberlo, que tanto la arginina como la citrulina, ¿verdad?, que se convierten en arginina en los riñones y se transforman en óxido nítrico, ayudan a mejorar la circulación, en otras palabras, la salud cardiovascular, el rendimiento físico, tu salud mental. Por eso es tan importante la arginina. Es tan importante, ¿verdad? Es tan importante esto porque pues nosotros tenemos que saber, y ya les voy a decir qué vamos a comer para tener suficiente citrulina, suficiente arginina, y hay otros productos, por ejemplo la cúrcuma también, que la curcumina también ayuda a activar la óxido nítrico sintetasa. Eso es importantísimo. Eso te ayuda en la presión arterial. Ok, ¿qué alimentos son ricos en arginina que producen óxido nítrico? Ya, aminoácido esencial, la arginina, que el cuerpo utiliza para producir óxido nítrico. Sandía, muy rica en citrulina, y la citrulina se convierte en arginina en hígado y riñón. Nueces, fuente excelente de arginina y por supuesto de grasa saludable. Almendras, las almendras ricas en arginina, pero también en vitamina E, antioxidante y grasa saludable. Por ejemplo, las nueces ricas en omega 3 y omega 6, igual que las almendras. Pistacho, también fuente de arginina y fuente de proteínas. El maní o cacahuate aporta arginina, proteína y también esa vitamina, la niacina. Semillas de calabaza ricas en arginina, pero no solo en arginina, también en zinc, magnesio y antioxidante. Sésamo o ajonjolí, así lo conocemos nosotros aquí como ajonjolí, es una buena fuente de arginina, de calcio increíblemente y de otros minerales. Una de las fuentes de la naturaleza pero más rica en calcio es la semilla de sésamo o ajonjolí, como nosotros aquí la conocemos. Garbanzos, altos en arginina, fibra y también lleva otro tipo de aminoácido o proteína vegetal. Frijoles, fibra y hierro, arginina, ¿verdad? Lentejas, fibra y proteína igual que los frijoles porque son leguminosas. Y la soya, otra leguminosa que es excelente fuente de arginina y es una de las proteínas más completa. Entonces, mi hermano, tú consumes esto, tú tienes la fuente natural para producir óxido nítrico. Acuérdense que yo les mencioné, fuente, óxido nítrico sintetasa la enzima, óxido nítrico. Estamos viendo de dónde obtener arginina. Es lo primero. Esperemos que tu óxido nítrico sintetasa esté bien para que produzca óxido nítrico, porque puedes tener
arginina, pero la óxido nítrico sintetasa está inactivada. No se produce el óxido nítrico aunque tengas ese aminoácido esencial. Alimentos ricos en L-citrulina, que es el otro aminoácido que se convierte en los riñones en arginina y produce óxido nítrico. Ok, sandía, ya saben que la sandía va a producir a través del aminoácido citrulina este sabrosísimo melón, ¿verdad? Que también produce arginina al final y óxido nítrico. El pepino contiene L-citrulina que ayuda a aumentar la arginina y el óxido nítrico. Y también la calabaza, o nosotros le llamamos aquí en Nicaragua ayote. Si la citrulina pues se convierte en arginina en el hígado del riñón. La arginina es un precursor directo de óxido nítrico. La óxido nítrico sintetasa lo convierte en óxido nítrico. Tienes que aumentar todos estos alimentos del que mencionamos anteriormente, como estos alimentos también, para que tú puedas tener la posibilidad de tener óxido nítrico. Pero ahora vamos a las vías alternas, ¿ya? Vía alterna de producción de óxido nítrico, porque ya teníamos arginina, otra vía alterna de la L-citrulina, y ahora vamos a vías alternas como los nitratos, ¿verdad? Antes nos decían que los nitratos eran malos, pero no. Si tienes una buena salud bucal, no te aplicas enjuagues bucales, pues vas a tener tus bacterias buenas al 100. Entonces, los alimentos ricos en nitratos, remolacha, espinaca, rúcula y otras verduras de hojas verdes, ¿verdad? Aquí no entra la cúrcuma. La cúrcuma, lo que hace la curcumina es, ya va a entrar en otro, es activar la óxido nítrico sintetasa, que es la enzima que convierte la arginina en óxido nítrico. Los nitratos son reducidos a nitritos por las bacterias beneficiosas de la boca. Ya el nitrato, ¿verdad? Ya pasa a la sangre, y en la sangre, los tejidos especialmente, si tienen un poco bajo de oxígeno, se convierte en óxido nítrico. Ya sabemos todo lo que provoca el óxido nítrico. Entonces, cuando te dicen, bebete un jugo de la mitad de una remolacha, ¿por qué? Bueno, porque te están aportando nitritos, óxido nítrico, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo manejemos. ¿Cómo podemos obtener óxido nítrico? Verduras, especialmente remolacha, espinaca, rúcula y otros de hoja verde. Ok, yo les había dicho que el equilibrio entre óxido nítrico y el radical superóxido es un radical libre súper agresivo. Cuando nosotros tenemos el predominio del óxido nítrico, tus vasos sanguíneos están dilatados, mejor flujo sanguíneo, protección cardiovascular y mejor función endotelial. ¿Qué va a hacer? Vas a tener tus vasos dilatados, no vas a estar hipertenso, no vas a estar inflamado, no vas a tener riesgo de trombo y protege tu endotelio para que no se dañe y no se vaya a depositar el LDL oxidado. El peroxinitrito, y que forma el radical libre, es un prooxidante. Ese te pone contrae las arterias, promueve inflamación y este radical superóxido inactiva el óxido nítrico. Lo inactiva. Aquí el equilibrio saludable, aquí desequilibrio oxidativo. Daño vascular, enfermedades. Entonces, mantener el equilibrio es importantísimo. Vitaminas como la vitamina 6, vitamina 9, B9. Me pone la siguiente lámina, producción. Como la vitamina 6, B6, B9 y B12 son importantes en la síntesis de óxido nítrico. Importantísimo. Porque esto requiere muchos cofactores como el tetrahidrobiopterina, ¿ya? Esta tetrahidrobiopterina es importante para la síntesis
de óxido nítrico porque ayuda a la óxido nítrico sintetasa. Entonces la B6, que participa en la producción de tetrahidrobiopterina, es un cofactor esencial de la óxido nítrico sintetasa. Ácido fólico junto con la B12 regenera la tetrahidrofolato necesario para formar tetrahidrobiopterina y mantener la función de la óxido nítrico sintetasa. La B12 trabaja con la B9, como vimos, en el ciclo del folato, permitiendo regeneración de la metionina y la síntesis de tetrahidrobiopterina. ¿Qué hace esto? Óxido nítrico. Es importante, todas estas vitaminas son importantísimas. Todas las vitaminas, ¿ya? Son importantísimas. Porque la cobalamina, el ácido fólico y la piridoxina son cofactores importantes. Uno para la óxido nítrico sintetasa, que es la que convierte la arginina en óxido nítrico. Eso es fundamental. Y también estas vitaminas ayudan a los cofactores que le ayudan a la óxido nítrico sintetasa, como el BH4 o tetrahidrobiopterina, que se forma de la tetrahidrofolato, Esa le va a ayudar a que le ayude a convertirse del aminoácido a óxido nítrico. Hermanos, no se compliquen tanto la vida. ¿Qué necesitamos? Comer todo lo que les dije. ¿Qué necesitamos? Que se produzca el óxido nítrico, pero necesitamos B6, B9 y B12. Importante, eso tiene que existir, B6, B9 y B12. Si no hay eso, vas a tener un problema. Ahora, ¿qué papel juegan los antioxidantes aquí? Porque este señor, el radical superóxido, es un radical libre. Es un oxidante. Entonces, ¿qué papel juegan los antioxidantes? ¿Cómo ayudan a conservar el óxido nítrico? Los antioxidantes protegen al óxido nítrico del daño oxidativo. Y así se mantiene para tu organismo, para que no se te suba la presión, para que estés bien, para que estés lúcido, para que no se te olviden las cosas. ¿Cuáles son estos antioxidantes? Vitamina C, melatonina y 3-propiónico. ¿Se acuerdan de los 3 ácidos grasos de cadena corta que producen las bacterias? Uno de ellos es el propionato o ácido propiónico. Ácido propiónico. Este lo produce secundario a este aminoácido del triptófano por las bacterias intestinales. Es un potente antioxidante y antiinflamatorio. Reduce el estrés oxidativo, protege el óxido nítrico y mejora la salud vascular y de las mitocondrias. La melatonina es un antioxidante potente, neutraliza radicales libres y protege el óxido nítrico de la inactivación. Mejora la función mitocondrial y la calidad del sueño. El indol 3-propionamida, derivado del ácido indol propiónico, antioxidante y neuroprotector. Reduce la inflamación y el daño oxidativo y favorece la disponibilidad del óxido nítrico. ¿Este de dónde viene? De las bacterias. Ácido graso de cadena corta, se produce en el intestino. Y después de este viene el indol 3-propionamida. Bueno, ya con estos radicales que neutralizan los radicales libres, un antioxidante dona un electrón, el radical libre es inestable, cuando le donan el electrón, ya este radical libre es inofensivo. Ese es lo más bonito de esto, como estos antioxidantes. Hay un montón de antioxidantes, un montón de productos naturales que llevan antioxidantes, flavonoides, un montón. Nutrientes que favorecen la producción de óxido nítrico.
Vitamina C, ya lo dijimos. Folato, B9, ya lo dijimos. Magnesio. Ya, el magnesio relaja el músculo liso vascular y es un cofactor de la producción de óxido nítrico. Y eso hace que se dilaten las arterias para que no se te suba la presión. Semillas de calabaza, nueces, almendra, espinaca, legumbres, cacao puro. Aquí, en la vitamina C, cítrico, kiwi, fresa, pimiento, brócoli, guayaba, papaya. Fuentes aquí, verduras de hojas verdes, legumbres, espárrago, aguacate, brócoli, de la vitamina B9. Zinc. El zinc, yo pues lo obtengo de semillas de calabaza, de nueces. Yo no como nada de origen animal, pero yo lo tengo ahí de calabazas y nueces. Polifenoles, potentes antioxidantes que mejoran la función endotelial y aumentan la producción de óxido nítrico. Uva, frutos rojos, cacao, aceite de oliva, manzana, con todo y cáscara. ¿Oyeron? Y los flavonoides, polifenoles y flavonoides, cítricos, cebolla morada, manzana, frutas del bosque, uvas. Todos estos nutrientes favorecen la producción de óxido nítrico. ¿Por qué? Porque se comportan, unos le ayudan, otros como antioxidantes, como los polifenoles o los flavonoides, actúan como antioxidantes. Ahora, el óxido nítrico, vamos a lo que nos interesa mucho, produce vasodilatación, presión arterial baja, relaja el músculo liso de las arterias, reduce presión arterial, aumenta el diámetro de los vasos, mayor cantidad de sangre, menor presión arterial, mejora el flujo sanguíneo hacia los órganos y músculos y disminuye la resistencia vascular. Todo esto, ¿qué te va a hacer? Presión arterial más baja o mayor flujo a tu cerebro que ya no está llegando sangre o a tu corazoncito que ya no está llegando sangre. Y eso va a hacer que tengas una mejor salud. Este es un vaso contraído y al frente está un vaso dilatado. Mire, este vaso contraído que está como cerrado y el otro vaso que está dilatado, en el vaso dilatado no vas a tener hipertensión, en el vaso contraído sí. Entonces, cuando se libera todo esto, pues el óxido nítrico va a actuar en el músculo, relaja el músculo liso y produce una vasodilatación del músculo liso que hace que tu presión no se eleve, que tengas una presión como niño. Factores que disminuyen el óxido nítrico. Si fumas, si eres diabético, si tienes hipertensión arterial, si tienes colesterol elevado, especialmente el colesterol LDL oxidado, promueve la disfunción del endotelio. La disfunción es como que le comience a rayar el endotelio y ahí se comienza a depositar una serie de sustancias para formar un ateroma. Otro de los factores que disminuye el óxido nítrico es el sedentarismo. Otro, por el envejecimiento, pues disminuye la capacidad del endotelio, de la capa interna del vaso sanguíneo, para producir óxido nítrico. El estrés oxidativo, todo lo que te lleva a producir radicales libres, desde el mismo metabolismo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de alimentos que consumas, hay alimentos con mucho, que necesitan mucho estrés oxidativo, o por ejemplo comes muy noche, o le agregas mucho azúcar, o le agregas demasiada carne a tu alimento, ya sabes que tu cuerpo va a producir muchos radicales libres. Inflamación crónica, es inflamación crónica de bajo grado. Dieta rica en alimentos ultraprocesados, aditivos, azúcares refinados y grasas trans promueven la inflamación y reducen el óxido nítrico. Ahora vamos entrando cómo podemos hacer esto. ¿Por qué es importante el óxido nítrico? Porque mantiene la salud de tu endotelio, el revestimiento de tus vasos sanguíneos. ¿Ya?
Entonces, si esos vasos sanguíneos están bien, está bien reparadito el endotelio porque lo repara el óxido nítrico, eso se mantiene flexible y su función es vital, ya no hay resistencia, no hay hipertensión. También el óxido nítrico disminuye la agregación plaquetaria. Esto hace que no se te formen trombos, que no vaya a haber ahí un trombo en el cerebro, te deja sin circulación, te da un derrame. Mejora el metabolismo energético de las mitocondrias. Tus mitocondrias son las que producen energía. Esa que te produce toda la energía que nosotros por las cuales estamos hablando aquí, óxido nítrico. Favorece entonces la vasodilatación, el flujo sanguíneo, ¿ya? Reduce la inflamación y el estrés oxidativo y favorece la función cerebral y cognitiva. Ahí es donde una de las cosas que queremos llegar. No hay infarto, no hay derrame, no hay Alzheimer, no hay trombosis en cualquier lado, no hay diabetes, ¿sí? Ok. Beneficios potenciales de que se aumente el óxido nítrico. Tu presión arterial, mejora la función de tu endotelio, disminuir el estrés oxidativo, reducir la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, favorece el rendimiento cognitivo, no se te van a olvidar las cosas, proteger frente a enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infarto, derrame, trombosis. Y si tenemos suficiente óxido nítrico, vamos a contribuir a lo que yo les estaba diciendo al inicio del programa, un envejecimiento saludable y una mayor esperanza de vida. Todo esto, ¿cómo aumentarlo? Sencillo. Y aquí está todo el resumen de todo lo que le estoy diciendo. Consumir diariamente verduras de hojas verdes. Son ricas en nitratos, que son naturales, que se convierten en óxido nítrico. Incluir remolacha o jugo varias veces a la semana. Una de las mejores fuentes de nitratos dietéticos, por eso lo dan para la hipertensión arterial. Comer frutas ricas en antioxidantes. Consumir alimentos ricos en arginina y citrulina. Ya los vimos en detalle. Aquí estamos resumiendo. Ya vimos garbanzo, lenteja, frijoles, soya. Vimos sandía, melón, pepino, calabaza. Realizar ejercicio físico. Ejercicio aeróbico y de fuerza. Y mantener una buena salud bucal, ya que las bacterias buenas del intestino, de la boca, hacen que se conviertan los nitratos en nitritos. Recuerde todo lo que tiene que comer. Recuerde que necesitamos óxido nítrico para que nuestro cerebro funcione bien, para que no tengamos hipertensión, para que no tengamos infarto, para que no tengamos derrame, para que no tengamos Alzheimer. Yo soy el doctor Francisco Rodríguez y estoy a sus órdenes. Compartan este video para que usted pueda ayudarle a otro hermano a que se le baje la presión, a que no tenga problemas en su cerebro, a que no tenga infarto.